Buen día, les saluda Luis Oscar Rosales. Esto es Defensoría en Acción, su programa presentado por la Defensoría de los Derechos Universitarios bajo la dirección de la licenciada Ana Ruth Avelar, quien es la defensora de los derechos universitarios. Decirles que este programa es transmitido a través de YSUS Radio, lo vamos a tener en nuestro formato de podcast, el cual nos puede encontrar como Defensoría Universitaria y asimismo en nuestra página en Facebook para que nos sigan en nuestras redes. Tenemos el tema sobre el Día Internacional del Autismo. Él nos va a ayudar a comprender mejor los retos y mitos y oportunidades de inclusión que rodean a las personas con autismo en la educación superior, en la vida adulta. Tema bastante importante, ya se van a dar cuenta por qué. Muchos lo pasamos por alto creyendo que no existe en los entornos universitarios, desconocidos para muchos, pues por lo mismo, por el desconocimiento del tema, y esa es la importancia de traerlo al aire. Gracias, doctor, por acompañarnos al desarrollo de este tema, y bueno, los micrófonos son suyos para que salude a la radio audiencia y quienes nos van a ver en nuestro formato de podcast. Bueno, muchas gracias a la Defensoría por la invitación y gracias a toda la gran comunidad universitaria que va a estar pendiente de este tema y me imagino que de todos los que se desarrollan. Exactamente. Bueno, y es así como vamos a hablar, como les decía, del autismo y es saber qué entendemos por autismo en la etapa adulta y cómo se diferencia de los diagnósticos en la infancia, doctor. Bueno, muchas gracias. Quizás es importante hacer dos aclaraciones al principio. Perfecto. Lo primero es que cuando hablamos de autismo, actualmente en la sociedad salvadoreña se habla de autismo desde diferentes puntos de vista. Nosotros en medicina hablamos del autismo desde un punto de vista de la funcionalidad o la disfuncionalidad. Es decir, nosotros nos acercamos al fenómeno del autismo tratando de devolverle la funcionalidad a las personas que por algún motivo la han perdido. Eso marca una diferencia importante porque hay otros matices de autismo que, si bien es cierto, presentan algunos síntomas, estos no pierden la funcionalidad. Okay. Por lo tanto, no son, digamos, sujetos de consulta de parte de un profesional de la salud mental. De tal forma que quizás nos vamos a concentrar en el grupo que sí son disfuncionales. Perfecto. Y que necesitan algún tipo de atención. En ese sentido, hablar de las diferencias entre un adulto y un niño es bien importante, porque actualmente conocemos el autismo como un trastorno del desarrollo. Es decir, desde que está formándose ese cerebro, ya las conexiones se están formando no de forma adecuada. Siempre se hace el símil pensando como que fuera una ciudad que se está formando. Okay. Y hay varias carreteras. Hay carreteras principales que deben ser más grandes y hay carreteras secundarias que deben ser más pequeñas. Ahora, si una carretera principal no se forma lo suficientemente grande, toda la información que tiene que pasar por ahí no va a poder pasar bien. Por lo contrario, si hay una carretera secundaria que no es tan importante que se forme grande, y si se forma muy grande, puede pasar más información de la que debería. Y eso es lo que sucede con el autismo. En ese sentido, identificar a un niño permite a veces resolver lo de estas carreteras pequeñas para estimularlo y empezar a hacer que se vayan ensanchando. Y por el contrario, empezar a regular esas que se formaron grandes desde el principio, pero que no es necesario que sean así. Exacto. En un adulto eso ya es más difícil, porque el cerebro ya tiene suficiente experiencia de vida y hacer que cambien patrones que han traído a lo largo de toda su vida es muy complicado. Entonces con ellos se ocupan otro tipo de estrategias que son más para que se vayan incorporando a la vida diaria sin necesidad de estar pensando en cambiar patrones grandes neurológicos, que es más difícil. Específicamente, doctor, para quedar como más claros en cuanto a los que no entendemos mucho del tema, ¿verdad? O sea, la población en general,
que hasta lo ve como una enfermedad, ¿verdad? Por decirlo así. Y como usted dice, hay autismo en etapas adultas y en la infancia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la adaptación que logra el medio. Okay. Hay adultos, por ejemplo, que tienen mucha dificultad para adaptarse, ya sea para establecer una comunicación, para estar en lugares donde hay mucho sonido o donde hay colores estridentes, por ejemplo. Estos adultos tienen mucha dificultad para interactuar en ambientes así. Y a la hora de intervenirlos se hace más complicado, por lo que ya dijimos. En cambio, con los niños, si bien es cierto, tienen estas mismas características, pero si se toma desde pequeño y se aborda con terapia, eso se puede modular. Cuando llega el adulto, ya no presenta todas esas características. Y hablando de características, ¿qué señales pueden ayudar a identificar a un adulto con autismo que nunca fue diagnosticado en la niñez? Bueno, en un adulto lo que más vemos son las dificultades de la interacción con las personas. Okay. ¿Se alejan? Sí, se alejan. Muchas veces tienen también gustos que son diferentes a los de las demás personas. Son muy dados a seguir patrones y son muy cerrados en estos patrones. Por poner un ejemplo, si tenemos un adulto que come pollo, la textura de su comida debe ser la misma siempre. Si la textura cambia, ya no es aceptada. Igual los colores. Puede ser que le guste un celeste, pero si el celeste cambia de tonalidad, ya no es aceptado. O los sonidos. Esas son las características por las cuales más consultan, porque ellos mismos se dan cuenta que el resto de amigos no tiene esas características. Okay. Y es la familia la que los invita a consultar, a ver qué es lo que pasa. Y ahí es donde empezamos a ver que tiene más características que pueden complementar el diagnóstico de autismo, aunque no sean completamente disfuncionales, porque crean mecanismos para irse adaptando a la sociedad. Hasta la carrera que eligen muchas veces es dirigida por sus características. ¿Y cómo les influye o cómo les afecta este diagnóstico tardío en la salud mental? Muy bien, muy buena pregunta. Actualmente estamos rodeados por todos lados de redes sociales. Sí. Y un problema de la red social es que nos llama a siempre estar haciendo comparaciones. ¿Quién tiene más? ¿Quién viaja más? ¿Quién sale mejor en la foto? ¿Quién tiene más amigos? Y una persona con estas características va a tener mucha dificultad para entrar y competir con el resto de personas, ¿no? En ese sentido, su autoestima se ve disminuido. Y eso puede provocar dos cosas. Una, que se aísle un poco más y que busque grupos que sean menos vistosos en redes sociales. O dos, que caiga en depresiones y en ansiedades, que es la otra cosa por la cual consultan. Ajá. Ahí donde ustedes detectan que esa ansiedad, esa depresión que obedece al autismo. ¿Y qué papel juega la Universidad de El Salvador en la inclusión y el apoyo a estos estudiantes? Bueno, Bienestar Universitario ha hecho muchos programas, sigue haciendo muchos programas. Actualmente yo he visto que muchas facultades están contratando psicólogos, por ejemplo, exacto, para atender muchos de estos casos. Y eso es muy bueno. Lo que yo siento que hace falta aún es un poco concientizar más al personal docente. Al docente. Sí, porque es el que está de primera mano. Sí, porque es el que tiene más contacto, ¿no? Y quizás más en las carreras que son muy prácticas, el que tiene más contacto práctico con el estudiante. Exacto. Porque ahí es donde ve cómo se desenvuelve en su vida cotidiana. Y si no tienen ese conocimiento de qué detalles notar o por qué se va quedando un estudiante y lo deriva para que sea evaluado, quizás por ahí vemos notas bajas,
pero quizás el estudiante está haciendo su esfuerzo, ¿no? Pero necesita otro tipo de apoyo para mejorar más. Doctor, usted como experto en la materia tiene un poco más el conocimiento y cómo abordarlos, y está de lleno ahí en ese problema, podemos decir. Pero ¿qué pasa con los otros docentes? Bueno, acaba de decir que también en las facultades están apuntándole más a eso, pero ¿qué estrategias específicas pueden aplicar para facilitar el aprendizaje con estos estudiantes? Le voy a poner un ejemplo muy puntual. Tengo un amigo antropólogo, acaba de graduarse de la maestría en docencia aquí en la universidad, y él trabaja, es quizás en El Salvador el que más escribe de autismo, vaya. Pero escribe desde el punto de vista funcional. Él trata de quitar el estigma al autismo, y él ha logrado identificar muchos jóvenes que tienen características y los invita a potencializar las cosas buenas que tienen. Vaya. Hay muchos de estos muchachos, por ejemplo, que han escrito libros, que tienen publicados libros. Hay otros muchachos que pintan. Hay otros muchachos que, aparte de su carrera, incursionan en un oficio, por ejemplo. Eso les devuelve más autoestima a estos muchachos. Y esa es la mejor forma de hacerlo. Solo en los casos donde se les dificulta muchísimo, entonces allí podemos decir que los psiquiatras podemos entrar a hacer ya otro tipo de intervenciones, que son más médicas, ¿no? Pero la social es la primera, la más importante y la que ha demostrado mejor utilidad. Perfecto. Tiene un gran reto, ¿verdad? Muchos docentes. Claro. Y por eso este programa, porque se ha hecho más evidente el problema. Ya no es que lo pasamos por alto, ¿verdad? Ya se está viendo más. Usted acaba de mencionar estigmas, ¿verdad? Y eso nos lleva a preguntar, ¿verdad?, ¿qué mitos o prejuicios sobre el autismo en adultos considera más dañinos y cómo podemos combatirlo? Yo considero que hay dos importantes. El primero es pensar que una persona con autismo es disfuncional, siempre. Pensar que no va a poder estudiar, pensar que no va a poder tener una familia, pensar que no va a poder sacar una casa e irla pagando. Ese es el primer estigma enorme que hay que botar. Y el segundo, yo diría que lo fomentan mucho las plataformas de streaming, porque últimamente se está asociando mucho el autismo con casos de violencia extrema. El último caso, por ejemplo, que se le está dando mucho auge a nivel académico, es el de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Es un asesino serial. Sí. Y entonces ya salieron a la luz evaluaciones psicológicas que se le hicieron y que desde pequeñito lo relacionaban mucho con síntomas de autismo. Entonces muchas personas aprovechan esa relación y dicen, bueno, quiere decir que quizás todos los autistas pueden terminar así. Y eso hace que las personas tiendan a alejarse, ¿no? Y ya quedan con el estigma. Sí. Eso es el segundo, ya quizás lo van etiquetando. Más fuerte. Es peligroso, ¿verdad? Y la educación es lo principal para quitarlos. Bien peligroso porque, como usted dice, las redes hoy son muy importantes y la señal que están dando es eso. Cuidado con los autistas porque ya vimos pueden ser peligrosos. Exactamente. Sí. Bien difícil ya cuando a estas alturas, cuando estamos haciendo lo contrario por quitar esos estereotipos, esos estigmas, vienen y nos salen con esto, ¿verdad? Porque como ser humanos en general, pues todos podemos cometer algún error, todos podemos insultar a alguien en su momento, y no quiere decir que todo ser humano es igual, ¿verdad? Claro. Es bien complejo. ¿Qué tipo de acompañamiento psicológico o psiquiátrico es más efectivo en la etapa universitaria? Pienso que en la etapa universitaria el psicológico es primordial, porque hay que ir acompañando a los muchachos a algo que los psicólogos le llaman actividades sociales para la vida, ¿verdad? Crear competencias
que les permitan compartir con otros muchachos, entender que todos tienen gustos diferentes, que todos tienen potencialidades diferentes y aceptarse. Ahí el psicólogo hace una función importante, junto con un trabajador social, por ejemplo. Y solo cuando los síntomas son demasiado intensos, ahí puede entrar un psiquiatra, dando algún tipo de medicamento para tratar de regular algunos síntomas en el cerebro que le permitan incorporarse sin mayor problema. Es bien complejo, porque yo ahorita se me viene y lo estaba viendo así, que el psicólogo la aborda, pero ¿qué hay con los compañeros de estudio, los de clase, los de laboratorio? Se me viene que en algún momento quizás también el psicólogo tiene que abordar el aula de clase. Sí, yo pienso que hay hace falta que hayan reuniones donde el psicólogo brinde orientaciones pedagógicas generales. Exactamente. Porque hay muchos estudios, le voy a mencionar uno. Hay estudios que dicen que para que un autista se sienta cómodo en un salón, debe tener por lo menos 1 metro de radio a su alrededor. Qué complicado. Si tiene menos de eso, ya se siente invadido. Y eso puede hacer que se sienta incómodo y que no capte bien la clase. Cosas como esa, ¿no? La luz que puedan tener en un salón de clase, por ejemplo. Sí. ¿Qué tan lejos está este muchacho? ¿Verdad? Y si necesita otro tipo de orientación, ¿el profesor está dispuesto a darla o existen otros medios para el tipo de orientación que alguien necesita? Sí. Todo eso el psicólogo debería de orientar. Y hay pruebas sencillas, digamos como de tamizaje, ¿verdad? Para hacer cuestionarios pequeños e identificar quiénes podrían tener características. Y a estos muchachos derivarlos para hacer evaluaciones un poco más profundas. Y ya diseñar estrategias específicas para ellos, ¿no? Es importante y complejo lo que está diciendo, porque uno se pone a pensar, entonces, ¿cómo han venido todos estos años de estudio, ¿verdad? Esa presión que han venido soportando, bueno, uno a veces en el transporte público que va tan lleno y a veces uno no está acostumbrado o dice, hoy sí, correcto, me quiero bajar. Entonces, en mis años de estudio se me viene algo que posiblemente tuve un compañero con autismo, porque él se sentaba atrás y hasta el fondo y con lentes negros. Ya siempre te la mano, no, lo que pasa es que en marihuanado viene. Entonces, bien difícil, más en la época que estudiamos nosotros, que lo que hoy dicen bullying era... era lo de todos los días. Era de agarrarte de base, como dicen, de cualquier cosita, ¿verdad? Regada, y lastimosamente que no tuvimos la oportunidad que tenemos ahora o de hablar sobre estos temas con los estudiantes, ¿verdad? Que se den cuenta de que pues sí, necesitan un poco más de atención. Bueno, volviendo al tema del psicólogo y con los estudiantes en clase, como usted dijo en un principio, la familia se da cuenta hasta que viene a pasar consulta. Sí. Entonces me imagino que el psicólogo también tiene que hablar con la familia. Claro. Una de las cosas que nosotros hacemos en el departamento de psiquiatría es que cuando en bienestar se detecta un caso y que el psicólogo piensa que necesita otro tipo de abordaje, bienestar universitario en este momento no cuenta con psiquiatra. Y entonces lo que hacen es nos los envían a nosotros. Nosotros en ese momento tenemos, digamos, 2 bases. Una está en la Facultad de Medicina y la otra está en la ex Escuela de Medicina, el edificio La Rotonda. Y entonces nosotros o lo venimos a ver acá a la Facultad de Medicina o ellos llegan allá. Allá las instalaciones son un poco más cómodas. Digamos, hay más privacidad y todo. Y ahí decidimos si necesitan otro abordaje. Y tenemos la ventaja de que tenemos muchos profesores que también trabajan en hospitales nacionales. Entonces, derivarlos a un hospital cuando es necesario para otro tipo de evaluaciones, también lo hacemos.
Doctor, dos cosas. Ese es otro estereotipo, ¿verdad? Que cuando a uno le hablan de psiquiatra y de medicamento sí, y a todo el mundo dice, estás loco. correcto. Que eso todavía se mantiene, eso lo he notado yo. Bien, bien difícil, me imagino que hasta para la familia, Sí, decir, te mandaron con el psiquiatra. sí. Entonces, es otro tema bastante delicado, doctor. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero quería saber, ¿verdad?, al respecto de qué políticas o programas considera necesario para mejorar la concientización y el apoyo institucional en la educación superior. Yo pienso que hacer programas destinados a estos grupos, no solo autismo, Uh-huh. porque autismo es uno de varios grupos, ¿no?, que de repente entran en problemas. Es importante. Nosotros en la universidad tenemos el programa de Universidad Saludable, por ejemplo, Uh-huh. promotoras de la salud. Exacto. Y desde ahí se pueden gestionar políticas no solo universitarias, sino que interinstitucionales, que le permitan a la universidad establecer alianzas con otras figuras nacionales y obtener más apoyos. Uh-huh. Pienso que eso es fundamental. Pero interiormente a la universidad también pienso que es importante establecer, así como en la Asamblea General Universitaria existe la Comisión de Salud, establecer Uh-huh. comisiones, Uh-huh. por ejemplo, de salud, donde se vaya mejorando en todas las facultades de medicina estos puntos, ¿no? Tal vez hacer, como le digo, tamizajes pequeños, Uh-huh. ir identificando estos puntos e ir estableciendo estrategias muy puntuales. Creo que eso puede evitar que los muchachos entren en problemas más grandes. Exacto. Y si pues ya alguno ya está en un problema más grande, pues ya tenemos las vías adecuadas también para ofrecerles otro tipo de apoyo. Sí, y qué bueno y qué importante, ¿verdad? Como una universidad más humanista, nosotros como universidad estamos enfocándonos en problemas como ese y como les digo, como le puse el ejemplo del cuando uno viene en el bus, se me viene el ejemplo también qué pasa con estos chicos en las universidades privadas, que no Sí. existe lo que Sí. el aporte que nosotros tenemos. Sí, correcto. Solo para dejar un datito así, tal vez interesante, doctor, ¿qué tanto consulta hay al respecto de esto? Hay muchísima, muchísima. Se lo digo como me he mencionado, ¿no? Nosotros trabajamos en centros de salud y si la consulta de estudiantes universitarios de esta universidad, pero también de las universidades privadas, nunca falta. Y es un común denominador, ¿no?, que podríamos decirle estigma, Uh-huh. y el estigma determinado y marcado a través de redes sociales, y en segundo lugar quizás los problemas familiares. Okay. Y solo para dejarle un dato, nosotros tenemos, la Facultad de Medicina, tenemos la especialidad de medicina familiar Vaya. y nos apoyamos con ellos para hacer intervenciones con las familias. Perfecto. Completando la respuesta de su pregunta anterior, ¿no? Sí, sí. A través de esa especialidad nosotros logramos profundizar un poco más en la dinámica familiar, y si vemos que hay ahí puntos que están contribuyendo al deterioro, también se abordan desde la especialidad médica. Sí, bueno, ya oyeron qué importante todo lo que nos ha dicho el doctor. Y bueno, hemos llegado al final y solo pedirle, ¿verdad?, por último sus palabras de despedida y el mensaje a la comunidad universitaria con respecto al tema. Sí, bueno, nuevamente agradecemos mucho por la invitación. Estamos abiertos siempre desde el Departamento de Psiquiatría. Invitar a toda la comunidad universitaria que tenga algún malestar, alguna situación que estén viviendo, que vayan y que consulten. En la Facultad de Medicina tenemos el edificio Valencia, donde hay atención psicológica. También tenemos en la Facultad de Medicina una psicóloga que se encarga de eso. En Bienestar Universitario también tenemos. Y si no, pues de Bienestar Universitario, si es necesario, pues nos buscan al Departamento de Psiquiatría, y con todo el gusto también pues les ofrecemos ayuda. Así es que ese es el mensaje, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor, por su valioso apoyo. Nos estuvo acompañando, quien es docente de la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad de El Salvador, con el tema Día Internacional del Autismo
Esto fue Defensoría en Acción. Solo decirles que nuestros medios de contacto también nos pueden encontrar como Defensoría en nuestro sitio web como www.defensoria.us.edu.sb. También tenemos nuestro correo electrónico como defensoria.universitaria@us.edu.sb. Y como les dije al principio, este programa lo pueden ver en nuestro formato de podcast en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Defensoría Universitaria US y asimismo en nuestra página de Facebook. Gracias y hasta la próxima.